En esta ocasión vamos a explicar lo que son los intervalos numéricos representados justamente en la recta numérica. Como aparece en la definición, un intervalo numérico es básicamente una sección o trozo de la recta numérica que define un conjunto de números reales. Estos se pueden representar de diversas maneras. Vamos a tener intervalos que se consideran cerrados, otros intervalos semiabiertos y otros intervalos que se llaman abiertos. En las definiciones que aparecen, dice que los intervalos cerrados son aquellos donde los dos límites pertenecen al conjunto. Semiabiertos es que solo uno de los límites pertenece al conjunto, pero el otro no. Y los abiertos es que tenemos dos límites, pero ninguno de ellos pertenece al intervalo. Esto claramente significa que tenemos un intervalo formado por dos límites, que son un límite superior y un límite inferior. Este primer ejemplo muestra una recta numérica en donde se está destacando una sección de la misma que va representado del número menos 6 hasta el número 10. La X representa a todos los números que están dentro de ese intervalo. Y ahí estamos hablando de todos los números posibles dentro del intervalo. Y con eso quiero decir los números decimales, los números enteros, los números fraccionarios, los números en raíces, etcétera, etcétera. Todos los números que están entre el menos 6 y el 10 están incluidos dentro de ese intervalo. Es una manera de decir que son todos los números mayores que menos 6 y menores que 10. En este caso en particular, que estamos representando un intervalo cerrado, obsérvense que los dos extremos están representados ambos con un punto cerrado, es decir, con un punto completamente oscurecido. Eso gráficamente significa que tanto el menos 6 como el 10 en este caso también pertenecen al intervalo. O sea, marcan de dónde a dónde va el intervalo y ambos números le pertenecen también al intervalo. Este ejemplo también es un intervalo de tipo cerrado. Los números que interesan en este caso son todos los números del menos 20 al menos 15. Los límites pueden ser cualesquiera números, los dos positivos o los dos negativos, uno positivo y el otro negativo, o inclusive el cero puede estar jugando ahí un papel como límite. Estos dos ejemplos, repito, son de intervalos cerrados. El ejemplo que vemos a continuación, observen que tiene una similitud con los dos anteriores, pero en el extremo izquierdo, en este caso el 0, está señalado con un puntito que llamamos abierto. En este caso, significa que este intervalo interesan todos los números que van desde el 0 hasta el 20. Pero como el 0 está representado con ese puntito abierto, decimos que el 0 es un límite abierto. Y como el 20 está representado con un punto cerrado, igual que en los dos ejemplos anteriores, decimos que tiene un límite cerrado en esa parte. Entonces, cuando un límite es abierto y el otro es cerrado, se dice que el intervalo es semiabierto. O también se puede decir que es semicerrado. En este caso significa que son todos los números que van del 0 al 20, pero sin incluir al 0, aunque sí incluye al 20. El ejemplo que aparece a continuación también es un conjunto semiabierto. Pero a diferencia del extremo 0 y del extremo 20 del ejemplo anterior, fíjense que en este nuevo ejemplo tenemos un límite inferior representado por el número menos 7 y sin embargo el límite superior es más infinito. Es decir, ese es un conjunto al infinito. Y los infinitos justamente no se pueden cerrar. Por lo tanto, es que los infinitos se consideran como si fueran límites abiertos. Entonces, este intervalo técnicamente tiene un intervalo cerrado en el menos 7 y un intervalo abierto en el infinito. Por lo tanto, es un intervalo semiabierto al infinito. El menos 7 pertenece al conjunto. Este siguiente ejemplo muestra los dos límites, tanto el menos 10 como el 10 positivo, ambos con el señalamiento de puntos abiertos. Esto es lo que llamaríamos un intervalo abierto. Los dos extremos son límites, pero ambos están abiertos. Entonces aquí interesan todos los números desde el menos 10 hasta el 10 positivo, pero sin incluir a ninguno de los dos números.
Es decir, que el menos 10 y el 10 marcan de dónde a dónde va el conjunto, pero no le pertenecen al conjunto. Un último ejemplo que veremos en esta presentación es el siguiente. Este es un intervalo abierto al infinito. En este caso es abierto porque los dos límites son abiertos. El menos 3 marca dónde inicia el conjunto, pero no le pertenece al conjunto, por lo ya explicado. Y el infinito, que se representa con una flecha, tampoco es un número que podamos decir pertenece al conjunto. Es simplemente la indicación de que el conjunto continúa por siempre. Entonces aquí tenemos los tres tipos de intervalos básicos que representamos en matemática. Intervalos cerrados, intervalos semiabiertos e intervalos